Se rieron de nosotros. No de esa manera casual que se puede ignorar. No, la galaxia se rió como si fuéramos mugre intentando ladrarle órdenes al trueno. Esa clase de burla. Durante décadas, la Armada de la Tierra fue el hazmerreír, mal financiada, anticuada, apenas manteniendo la órbita sobre su propia luna sin que algo hiciera cortocircuito. Las potencias galácticas no nos tomaban en serio porque no había nada que tomar en serio. Pero deberían haber prestado atención. Recuerdo estar sentado en la silla de mando del Odysseus, una vieja nave patrullera que traqueteaba al cambiar entre vectores de empuje. Mi nombre es Comandante Hal. Solo Hal para la mayoría. He visto a mi propia gente morir con el oxígeno escapándose de sus trajes como susurros a un vacío silencioso. Y he visto a los embajadores de la Tierra inclinarse demasiado ante miembros del Consejo Alienígena que nos veían como una especie atrasada y sin dientes. No éramos guerreros para ellos, solo supervivientes, y no del tipo orgulloso. El punto de inflexión no fue una gran guerra o un asesinato. Fue silencioso, una simple misión de patrulla más allá de la deriva de Orión. Ahí es donde empezó para mí. Interceptamos una llamada de socorro, codificada en un viejo binario terrano enviado a través de bandas de frecuencia anticuadas que la mayoría de las flotas ya no se molestan en monitorear. La captamos porque el Odysseus era demasiado viejo para no oírla. Y cuando respondimos, lo que encontramos no fue una nave civil o un carguero destrozado. Fue una masacre. Un convoy humano entero desaparecido. Reducido a restos congelados. Civiles, niños, naves de suministros médicos, desaparecidos. ¿Quién lo hizo? Una flota de escolta Valkyrie. Supuestamente nuestros aliados diplomáticos. Alegaron que fue un error de navegación. Que confundieron nuestras naves con piratas. Pero ni siquiera las escanearon. No enviaron saludos. Dispararon primero, sabiendo perfectamente lo que eran esas naves. El mensaje era claro. La Tierra era blanda, fácil de borrar. El mando en casa nos dijo que lo dejáramos pasar. No querían provocar una guerra que no podíamos ganar. Esas fueron sus palabras exactas. No podemos provocar lo que no estamos preparados para terminar. Recuerdo mirar a mi tripulación. Al teniente Bragg, un viejo esminero de Marte con media cara reconstruida por una quemadura de plasma. Y a Enrico, con apenas 22 años, temblando de rabia y no de miedo. No dijimos una palabra, pero todos sabíamos que estábamos hartos de ser humillados. Los siguientes meses fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Las colonias humanas fueron expulsadas de las rutas comerciales. Se les dijo que se desviaran para evitar malentendidos. Los cargueros humanos comenzaron a desaparecer con más frecuencia. Algunos lo llamaron piratas. Algunos dijeron que fueron accidentes. Nosotros sabíamos la verdad. La galaxia nos estaba diciendo que nos encogiéramos, que nos plegáramos, que desapareciéramos. Pero entonces algo cambió. Un día, el mando se silenció. Dejaron de enviar órdenes. Sin reportes, sin actualizaciones. Luego llegó un mensaje codificado prioritario, grabado directamente en el procesador central de mi nave, y rastreable y marcado como restringido clase Edén. Ninguno de nosotros tenía autorización para ese tipo de cifrado, ni siquiera yo. Pero el archivo se desbloqueó solo. Eran un conjunto de coordenadas y una sola línea de texto. Regresa a casa. Los titanes han despertado. No sabía qué demonios significaba, pero ordené al Odysseus cambiar de rumbo y quemar hasta la última gota de combustible hacia el borde de la Tierra. Fue entonces cuando lo vimos. Al acercarnos al perímetro de defensa solar, que antes eran solo unos pocos cañones orbitales y un campo de cruceros de chatarra, vimos algo que no debería haber existido. Algo que no tenía derecho a ser real. Una nave. No, una fortaleza lo suficientemente grande como para proyectar su propia sombra sobre el planeta. Oscura, sin fisuras, silenciosa, flotando sobre la Tierra como un depredador que acaba de despertar hambriento. La clase Titán. No la construimos con permiso. La construimos en silencio bajo el hielo en los campos muertos de Europa y la corteza de Mercurio. Durante 20 años, se habían reído de la Tierra mientras secretamente construía la clase más grande de naves de guerra que la galaxia había visto jamás.
Y ahora la risa se había detenido. Flotamos en silencio. No hablas cuando ves a un dios levantarse de tu mundo natal. Solo observas y sientes que tus huesos de repente son demasiado frágiles para la piel que los envuelve. La nave clase Titán no se parecía a nada que hubiéramos diseñado antes. Las naves de la Tierra solían ser ruidosas, robustas, improvisadas con la función apenas envuelta en forma. Pero esta cosa era arte con forma de aniquilación. Un blindaje liso y sin fisuras se extendía por su estructura como obsidiana negra, absorbiendo la luz estelar en lugar de reflejarla. No había motores visibles, ni firmas de propulsores estándar, pero se movía con propósito, como si el vacío a su alrededor se curvara en deferencia. Éramos apenas una mota a su lado. El Odysseus podría haber aterrizado en su superficie 100 veces y aún así no habría afectado su escala. Bragg se inclinó desde la consola de navegación. Esa cosa no está hecha para patrullas. No, murmuré. Esa cosa está hecha para terminar guerras. Una transmisión de pulso nos alcanzó segundos después desde el mando de la Tierra. Comandante Hall, se ordena al Odysseus atracar con el proyecto Goliath. Órdenes clasificadas hasta la sesión informativa. Bienvenido a casa. No lo llamaban Titán. No oficialmente. Proyecto Goliath. Por supuesto, tenía un nombre así. La Tierra había estado fingiendo debilidad. Sí, pero alguien en algún lugar lo suficientemente alto como para anular a los pacifistas y cobardes se había estado preparando. Silenciosamente. Desesperadamente. Mientras nos acercábamos a la bahía de atraque, noté algo más. Había más, al menos 3 cascos más en construcción. Gigantes a medio construir orbitando justo sobre la luna. Sus esqueletos internos expuestos como las costillas de monstruos muertos al revés. Bestias no decayendo, sino naciendo. Están construyendo una flota, susurró Riku. Corrección, dije mientras las abrazaderas de atraque nos aseguraban. Construyeron una flota y están terminando el resto. La esclusa de aire se abrió y el calor nos invadió. No físico, sino psicológico. Una especie de presión eléctrica cruda, como si hubiéramos entrado en un lugar donde cada alma cargaba un secreto. Nos esperaban uniformes. Operaciones encubiertas, sin insignias, sin nombres, armas, pero sin saludo. Una mujer me saludó con un asentimiento. Parecía no haber dormido en un mes. El pelo recogido, los ojos hundidos, pero agudos. Usted es Hal, dijo. La última vez que comprobé, no sonrió. Llega tarde. Nadie nos dijo que teníamos una cita. Se dio la vuelta. Síganme. Nos condujeron por pasillos como nunca había visto en una nave de construcción terrana. Sin cableado expuesto, sin paredes temblorosas. Todo estaba sellado magnéticamente. Los suelos eran oscuros y silenciosos, pulsando débilmente bajo nuestras botas como venas. La diseñaron para parecer viva. O tal vez estaba viva. No podría decirlo. Nos detuvimos frente a una sala de reuniones. Dentro estaba sentado un hombre. No llevaba uniforme, pero todos lo trataban como un agujero negro en piel humana. Fuerza gravitacional. Silencio en su órbita. Tenía el tipo de rostro que había visto morir tantos compromisos que no quedaba nada más que acero en sus expresiones. Comandante Hall, dijo sin levantar la vista del mapa holográfico. Señor, hizo un gesto para que nos sentáramos. Solo yo lo hice. Bragg y Riku se quedaron de pie detrás de mí. Está enfadado, dijo el hombre. Eso es bueno. Me preocuparía si no lo estuviera. Nos envió a patrullar rutas que sabía que estaban comprometidas, dije. Dejó que gente buena muriera ahí fuera mientras esta monstruosa nave permanecía oculta en la sombra de la Tierra. Sí. Sin explicación, sin disculpa, solo la honestidad fría y directa de un hombre que ya había sopesado el precio. ¿Quiere decirme por qué? Pulsó un botón. El mapa cambió. Estrellas, sistemas, nombres. Valkyrie, Drunati, Confederación Karen, Sindicatos Le. Todos ellos tienen tratados con la Tierra, rutas comerciales, pactos defensivos, pero ninguno nos respeta porque nunca tuvimos nada que los hiciera temer. Y ahora lo tenemos. Me miró.
Siempre lo hemos tenido. Simplemente no lo sabían. Bragg gruñó. ¿Y ahora qué? Solo les va a mostrar el cuchillo y esperar que se retiren. No, dijo el hombre, vamos a dar un ejemplo. Apreté los puños bajo la mesa. ¿Dónde? Se inclinó hacia adelante. Perdió un convoy hace 2 semanas. Los Valkyrie culparon a un error de navegación, pero interceptamos uno de sus informes de campo. Querían probar cuánta resistencia ofrecería la Tierra. Ver hasta dónde podían llegar sin una guerra. Y fueron demasiado lejos. Se levantó, se volvió hacia un enorme ventanal. Afuera, la forma oscura de la clase Titán se cernía como una montaña orbitando en silencio. Hemos seleccionado su depósito de armas en Severin 4, estación orbital, sin civiles, totalmente automatizada, cadena de suministro crítica para 4 de sus colonias exteriores. Va a atacarlo. Vamos a borrarlo. Usted específicamente. Usted comandará el Titán. Prueba de fuego. Riku se tensó detrás de mí. Nos envía a salir ya. El hombre la miró. La nave está lista. La galaxia ya piensa que somos débiles, pero después de esta noche, recordarán a la Tierra. Miré por el ventanal. No podías mirar esa nave y no sentir nada más que miedo. Tal vez ese era el punto. Tal vez habíamos sido educados durante demasiado tiempo. Deme la llave de mando, dije. Él sonrió, apenas. La primera expresión que había mostrado. Bienvenido a la nueva Tierra, comandante. 2 horas después, estábamos en el puente. Si el Adicius era una nave, el Titán era un maldito continente. Solo el puente tenía múltiples niveles con interfaces de datos que se movían con los gestos de la tripulación. Sin pantallas. Todo era neural. No exactamente IA, pero lo suficientemente cerca como para asustar a cualquiera que supiera lo que sucedió durante la rebelión del Eco. No pregunté cómo consiguieron la tecnología. Probablemente de una docena de tratos en el mercado negro, algunos cruceros alienígenas diseccionados y científicos a los que les dijeron que se callaran o desaparecieran. El asiento de mando se sintió extraño al principio. Demasiado liso, sin bordes mecánicos, solo una cuna de metal y código susurrante. Una vez que me sincronicé, todo se iluminó. Bragg silbó. Se siente como si estuviéramos sentados en la boca de un dios. Riku ejecutó diagnósticos. Cañones primarios alimentados por fusión. Pueden abrir un agujero en un escudo planetario desde la órbita. Autocalibración con compensación gravimétrica. ¿Y el motor? Pregunté. Ella parpadeó. Pliega el espacio. Me giré. ¿Qué quieres decir con que pliega? No salta, no se deforma. Pliega la distancia. Hace que el destino venga a nosotros en lugar de al revés. Me recliné. No solo habían construido un acorazado. Habían creado un fantasma, un mito, algo que se movía sin ser visto y mataba sin ser tocado. Toqué el comunicador. Control, aquí Titán 1. Confirme parámetros de la misión y despeje la ruta. La respuesta fue rápida. Severin 4, ataque limpio. Sin supervivientes, sin testigos. Miré alrededor del puente. Esto es todo. No hay vuelta atrás. Bragg escupió en la cubierta. No vine aquí a jugar a ser pacificador. Riku asintió. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban firmes. Activamos el motor de pliegue y las estrellas se doblaron. Severin 4 apareció como un susurro. Un momento estábamos solos. Al siguiente, la estación Valkyrie flotaba frente a nosotros como una garrapata hinchada, pulsando con energía robada y dinero sucio. Su nave insignia no estaba lejos. Un crucero, quizás de 6 cubiertas, armado pero relajado. No esperaban visitas. No nos vieron. No hasta que fue demasiado tarde. Disparen cuando estén listos, dije. El Titán no rugió. Zumbó. Un sonido bajo y vibrante como la nota de un violonchelo tocada por algo de 10 metros de ancho. Luego el cañón se descargó. No hubo rayo, no hubo explosión, solo silencio. La estación Valkyrie no explotó. Se desvaneció como si hubiera sido borrada de la existencia,
átomo por átomo, antes de que siquiera se diera cuenta de que había sido atacada. El crucero intentó girar. Escudos arriba. Armas ciclando. Demasiado tarde. Segundo disparo, desaparecido. Las estrellas parpadearon. Y luego llegaron las transmisiones de las colonias cercanas, de otras patrullas Valkyrie, gritando en códigos, preguntando qué acababa de pasar, exigiendo respuestas. No respondimos. Nos plegamos de vuelta a la órbita de la Tierra y solo dejamos susurros atrás. En el regreso, nadie dijo una palabra hasta que Bragg finalmente habló. Eso fue un asesinato. No, dije. Eso fue un mensaje. Riku se miró las manos. Nos odiarán por ello. Que lo hagan, dije. El miedo es más honesto que la diplomacia. Cuando atracamos, el mando no nos recibió con medallas, ni desfiles, solo más silencio. Un único mensaje esperaba en el terminal. Fase 1 completada. A la espera. Fase 2. Me senté en mi camarote esa noche. Solo. Sin música, sin luces, solo el eco de esa arma silenciosa en mi cabeza. Habíamos construido lo que la galaxia más temía. No porque pudiera matar, sino porque demostraba que habíamos estado fingiendo. Y la máscara finalmente había caído. No podía dormir. Incluso de vuelta en la órbita de la Tierra, detrás de 20 capas de acero y código, todavía me sentía como si estuviera flotando entre los restos de Severin 4. No los escombros. No dejamos ninguno. Sino el recuerdo, el silencio. No disparas un arma así y vuelves a la normalidad. Ni siquiera cuando está justificado. Ni siquiera cuando es venganza. Me dieron un camarote, más grande que cualquier cosa en el Adicius. Temperatura controlada, gravedad equilibrada, una cama tan suave que me sentí insultado. Pero no dormí. Solo me senté en la ventana, mirando a los otros titanes a medio construir que flotaban como embriones en úteros metálicos. Estábamos construyendo monstruos. Peor aún, nos estábamos convirtiendo en ellos. Bragg entró sin llamar. Traía una botella. Whisky viejo de la Tierra, probablemente de contrabando. Definitivamente robado. Te ves fatal, dijo, dejándose caer en el sofá cercano. Me siento fatal, sirvió en 2 vasos. No pregunté, solo deslicé uno. ¿Alguna vez has pensado, dijo, mirando por la misma ventana, que tal vez no se reían de nosotros por nuestras naves? ¿Qué quieres decir? Dio un largo sorbo. Tal vez no se burlaban de la Armada de la Tierra porque era débil. Tal vez se burlaban de nosotros porque éramos los últimos que intentaban ser decentes, que intentaban contenerse. No respondí porque había pensado lo mismo. Cuando eres el único en la habitación que intenta evitar el derramamiento de sangre, no te hace noble. Te hace un objetivo. Ahora tienen miedo, dije. Braga sintió lentamente. Sí, pero las cosas asustadas luchan más duro, más sucio. La puerta sonó. Riku entró, tableta en mano, sus ojos moviéndose entre nosotros como si hubiera interrumpido algo. Tenemos un problema, dijo. Bragg gimió. Por supuesto que lo tenemos. Dios no quiera que tengamos un día para sentarnos en silencio y beber como viejos perros de guerra. Me entregó la tableta. A primera vista, era solo un ping del sistema, datos de reconocimiento. Pero mientras me desplazaba, mi mandíbula se tensó. Había 3 flotas distintas moviéndose a través de los sectores controlados por humanos. No patrullas, flotas. Valkyrie, Dunati. Incluso los Karen, que no habían movido una nave capital en 50 años, habían redirigido un crucero de batalla hacia nuestras colonias exteriores. La voz de Riku era baja. No están tomando represalias. Todavía no, pero están observando, posicionándose. Se están preparando para la posibilidad de que ataquemos de nuevo, murmuré. Bragg tomó otro sorbo. Volveremos a atacar. ¿No? No respondí porque no lo sabía. El mando no había dicho una palabra desde fase 1 completada. Eso fue hace 4 días. Sin informe, sin órdenes, sin idea de que era la fase 2. Me conecté a la transmisión segura. El acceso aún se mantenía. Sin nuevas transmisiones,
sin actividad. Pero noté algo extraño. La IA del Titán estaba en línea. No solo en línea, activa. Ejecutando simulaciones masivas. Proyecciones de guerra a gran escala que abarcaban cientos de sistemas. Y no defensivas. Eran modelos de invasión. Alguien está usando nuestra nave sin nosotros, dije. El rostro de Riku palideció. ¿Cómo? Está autorizada por el mando. Parece que quienquiera que la esté operando tiene acceso de máxima autorización. Bragg se inclinó hacia adelante. ¿Crees que planean usar los titanes sin nosotros? No, dije, peor. Creo que ya somos parte del plan. Simplemente no conocemos nuestro papel todavía. No esperamos. No iba a quedarme orbitando mientras fantasmas tomaban decisiones que podrían convertir la Tierra en un recuerdo. Nos equipamos y volvimos a entrar en el Titán. Bragg llevaba su vieja escopeta. No era reglamentaria, pero nadie se atrevía a cuestionarla. Riku tenía la clave de acceso al sistema incrustada en su pulsera, ahora vinculada directamente a la red neural de la nave. Nos movimos por pasillos vacíos. Sin tripulación, sin equipos técnicos, ni siquiera bots de mantenimiento. La nave zumbaba, sin embargo, como si estuviera soñando o despertando. El acceso al puente estaba sellado. Protocolos de seguridad que no deberían haber estado activos, pero Riku los eludió como si fueran papel de seda. Dentro, las luces estaban tenues, la silla de mando vacía. Pero alguien había estado aquí, o algo. La red de simulación todavía funcionaba, ahora proyectando enfrentamientos planetarios completos. Uno destacaba. La Tierra. Bragg se congeló. Dime que eso no es lo que creo que es. Saqué los datos. No era solo la Tierra. Era la Tierra bajo asedio. La simulación mostraba la defensa orbital fallando. Las naves clase Titán no intervenían. El número de muertos civiles en millones. Luego un contraataque repentino solo de los titanes, aniquilando a todas las flotas no humanas en el rango. Una reacción tardía, una que dejaba que la Tierra ardiera lo suficiente como para justificar una represalia global. Esto no es un modelo de defensa, dije lentamente. Es un plan de justificación. ¿Para qué?, preguntó Riku, casi con miedo de terminar la frase. Para la guerra, dije, una guerra a gran escala, del tipo que quema la galaxia. Nos enfrentamos al mando, o lo intentamos. El hombre que nos había informado se había ido. Desaparecido. Sin registro de su presencia. Sin bitácoras, sin firmas. Riku intentó rastrear su entrada de ADN en la estación. Salió en blanco. Bragg revisó el comedor. Vacío. Toda la instalación se sentía abandonada, pero sabíamos que no era así. No se habían ido. Se estaban escondiendo, observando. Y finalmente entendí por qué. Los titanes no eran solo armas. Eran herramientas para un cambio de régimen. El gobierno de la Tierra, fracturado e inflado, se había permitido convertirse en un perro faldero de la influencia galáctica. La gente que construía los titanes ya no quería eso. No estaban defendiendo la Tierra. La estaban recuperando, por la fuerza si era necesario. El siguiente mensaje llegó a la 0400. Transmisión directa, sin cifrado, sin faroles, solo 5 palabras. Fase 2, protocolo de activación Titán. Y luego, comandante Hall, espere órdenes. Apagué el terminal. Demonios, no, murmuré. No esta vez. ¿Los están activando a todos?, preguntó Riku. Asentí. Todos los titanes inacabados en línea. Objetivos preventivos ya fijados. No solo flotas alienígenas. Bragg se quedó mirando. ¿Crees que van a matar a los propios militares de la Tierra? No lo creo. Lo sé. Y fue entonces cuando tomamos nuestra decisión. Ya no éramos leales al mando. No después de Severin. No después de las simulaciones. No después de ver nuestro propio hogar listado como prescindible en algún retorcido manual para la dominación. Pero todavía éramos leales a la Tierra, a la verdadera Tierra, a las colonias que creían en algo más que el miedo.
A los niños que crecieron bajo un sol que apenas los alimentaba pero que aún sonreían cuando las naves de suministro llegaban a tiempo. A los mineros en Titán. Los biólogos en las cúpulas de Marte. Los viejos veteranos que regentaban talleres de reparación de chatarra espacial en Ceres. Éramos leales a ellos, lo que significaba una cosa. Teníamos que robar el Titán. No lo pusieron fácil. Se activaron bloqueos autónomos. La IA secundaria comenzó a rechazar anulaciones manuales. Pero Riku luchó contra el sistema como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Mientras tanto, tomé el control manual del núcleo del motor. No podíamos quedarnos en la órbita de la Tierra. No con 100 ojos sobre nosotros. No con cada satélite enviando telemetría a las sombras al mando. Quemamos combustible con fuerza y rapidez, directamente hacia la negrura. Y cuando el motor de pliegue se activó, cuando las estrellas se torcieron en cintas y la nave gritó contra las leyes del espacio, desaparecimos del alcance de la Tierra. Desaparecidos. Así de simple, reemergimos en el cinturón. En ningún lugar en particular, solo espacio vacío entre rocas olvidadas. Fue entonces cuando hice la transmisión. No cifrada, no codificada, solo una emisión en banda abierta, en todos los canales. Aquí el comandante Hal de la nave de guerra clase Titán Odysseus Prime. La Tierra no está bajo ataque, pero pronto lo estará, por parte de sus propios creadores. El programa Titán está siendo secuestrado por una estructura de mando en la sombra que planea una desestabilización planetaria total bajo el pretexto de la defensa. Hice una pausa. No soy su enemigo, pero no dejaré que esta guerra comience en silencio. Si pueden oír esto, difúndanlo. Hágales saber que los titanes no son dioses. No son salvadores. Son herramientas. Y alguien ya tiene el dedo en el gatillo. Terminé la transmisión. Bragg me miró. ¿Y ahora qué? Miré de nuevo a las estrellas. Descubriremos hasta dónde llega la mentira. No nos ocultamos tras la transmisión. Sin cifrado, sin codificación de señal. Dejé al Titán expuesto en el espacio abierto, flotando sobre un campo de asteroides rotos cerca del borde exterior del cinturón, como un desafío. Que vengan. Que lo intenten. Porque si íbamos a ser cazados, quería que todas las potencias de la galaxia supieran por qué. No más secretos. No más traiciones susurradas detrás de satélites muertos y órdenes clasificadas. Bragg estaba de pie junto al ventanal con un rifle de bobina portátil colgado al pecho. Aunque no había nadie a bordo más que nosotros. Riku estaba sentada, enterrada en un nido de código, todavía luchando contra las contramedidas de la IA, intentando abrirse paso de nuevo en el sistema. La nave aún no era completamente nuestra, pero estaba escuchando. Lo suficiente para mantenernos vivos, lo suficiente para ganar tiempo. Este silencio es peor que el fuego de respuesta, dijo Bragg, con la mandíbula apretada. Ni una respuesta a tu transmisión. Ni siquiera una maldita amenaza. Están recalculando, respondí, intentando decidir si somos un problema de relaciones públicas o un motín en toda regla. Pronto decidirán. Sí, murmuré. Y decidirán mal. La primera respuesta tardó 6 horas en llegar. Pero no fue la Tierra. No fue humana. Fue un enlace de guerra Dunati, un rayo directo. Inconfundiblemente alienígena. La modulación de voz desfasada medio segundo. Acento agudo y cargado de desprecio. Comandante Hal, habla usted en voz alta, pero dice la verdad. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara, para inquietarlos. Luego abrí el canal. ¿Cree que arriesgaría el único titán fuera de la red para empezar un rumor? Una pausa. Luego la voz regresó. Su transmisión interrumpió 3 cumbres de defensa. Los Karen retiraron naves de zonas neutrales. Los Valkyrie han activado 2 acorazados en anticipación a una ofensiva humana. Sus palabras tienen peso ahora. Eso lo hace peligroso. No si alguien escucha. No confiamos en los humanos. Bien, dije. No deberían. No cortaron el canal. Esa fue la parte que me sorprendió. Sin amenazas, sin advertencias,
Solo esa sutil y amarga pausa que me dijo que alguien al otro lado estaba empezando a creerme, o a temerme. Cualquiera de las dos funcionaría. Riku finalmente rompió el cortafuegos del sistema Titán en el segundo día. No solo las restricciones de la IA, el núcleo profundo, la bóveda, el lugar donde los secretos se entierran en sombras. Estaba pálida, silenciosa, del tipo de silencio que te dice que algo no está mal. Está roto. Deslizó los datos por la consola sin hablar. Los abrí. Lo que vi me hizo sentarme. Con fuerza. No se trataba solo de guerra. Se trataba de quien construyó los titanes. No la Tierra. No oficialmente. El proyecto fue subcontratado en secreto a través de cientos de corporaciones fantasma y laboratorios con financiación encubierta. Pero los diseños, los materiales, la tecnología de interfaz del núcleo neural, provenían de la Confederación Karen. Nuestros aliados, nuestros amigos Karen, predicadores de los derechos humanos y anti-IA, atados por tratados. Y no fue solo un intercambio de tecnología. Fue un robo. La facción en la sombra de la Tierra, quienquiera que estuviera dirigiendo el verdadero espectáculo, robó tecnología avanzada de los mercados negros alienígenas, la readaptó, la ocultó bajo presupuestos de desarrollo civil. Construyeron los titanes con ciencia prohibida, tejido neural Karen, compactación de energía Dunati, blindaje adaptativo Valkyrie, todo lo que se suponía que la Tierra no debía tener. Y peor aún, habían planeado usarlo contra las mismas civilizaciones a las que se lo habían robado. Brack soltó un silbido bajo. No es de extrañar que estén en silencio. Están desesperados. Saben lo que viene, susurró Riku. Y no es diplomacia. Es represalia. No huimos. Nos movimos fuera del cinturón, más allá de la sombra de Marte, hacia los anillos de colonias exteriores. Lugares que la Alianza Terrana olvidó que existían a menos que se necesitaran votos o recursos. Asentamientos demasiado pequeños para importar, gente demasiado dispersa para defender. Pero ahí era donde realmente vivía el corazón de la Tierra. Cuando salimos del motor de pliegue sobre el mundo minero de Sinister, no mostramos los sistemas de armas. No flexionamos músculo. Abrimos las puertas de la bahía y los invitamos a bordo. Cientos vinieron. No soldados, no políticos, gente. Estibadores, granjeros, contrabandistas, mecánicos, niños que nunca habían visto una nave estelar de este tamaño fuera de los libros de cuentos. Me paré ante ellos. No en uniforme, no en un podio. Solo un hombre con su voz. Nos han mentido, dije. Construyeron estas naves no para proteger la Tierra, sino para esclavizarla, para hacernos temer a los forasteros, para encender una guerra que ya han planeado hasta el último recuento de cuerpos. Nos miraron, en silencio. Y la única razón por la que aún no han activado la flota completa es porque todavía estamos respirando. Porque esta nave está fuera de control. Alguien en la multitud, un anciano con pulmones cibernéticos, gritó, entonces, ¿qué hacemos? Luchar contra la Tierra. No, dije, luchamos por la Tierra. La verdadera Tierra, no la que se esconde detrás de planes de guerra y órdenes secretas. La Tierra hecha de voces, familias. Elección. ¿Y cómo hacemos eso? Preguntó una mujer. Sonreí, pero no llegó a mis ojos. Les mostraremos lo que un titán puede hacer. Despegamos de nuevo. Solo que esta vez, no estábamos solos. Varias naves más pequeñas nos siguieron en nuestra sombra. Cargueros convertidos en emisores de datos móviles, drones equipados con amplificadores de señal. Civiles listos para difundir la verdad por cada canal, cada sistema, cada red de transmisión marginal que la Alianza no podía censurar. La verdad era ahora un virus. Y nosotros éramos su portador. Pero necesitábamos más que palabras. Necesitábamos pruebas. Así que fuimos a la estación Mesar, un centro diplomático Karen, oficialmente neutral. Extraoficialmente, el lugar por donde había pasado la mayor parte de la tecnología robada de la Tierra. Disfrazada de investigación médica y ayuda minera extraplanetaria. No nos esperaban. Nos plegamos en órbita a 500 kilómetros de su perímetro exterior, lo suficientemente cerca para activar las alarmas,
lo suficientemente lejos para no ser suicidas. Sus comunicaciones se encendieron de inmediato. Nave Titán no identificada. Está entrando en espacio Karen restringido. Apague motores y prepárese para ser abordada. Respondí con calma. No. Entonces prepárese para que le disparen. Háganlo, dije. No lo hicieron, porque en el fondo, alguien en esa estación reconoció el código de señal detrás de nuestra IA, su propia tecnología, empalmada y retorcida en un arma humana. Abrí un canal seguro, uno que pensaban que había sido borrado hace años. Sé dónde están enterrados los cuerpos, dije. Déjenme entrar o lo transmito todo. Nos dejaron entrar. La estación era una tumba de secretos. Una vez a bordo, accedimos a cachés de datos que no habían sido tocados en una década. No solo registros de transferencia, sino nombres, coordenadas, planos. Laboratorios fuera del mundo utilizados para prototipar los módulos del núcleo del Titán. Científicos Karen pagados con créditos irrastreables. Y lo más condenatorio de todo, imágenes de video. Un prototipo de clase Titán disparando de prueba en una luna Karen, borrándola de la órbita, encubierto como un accidente minero. La misma arma que borró a Severin 4 fue probada en ellos. Bragg parecía nauseabundo. Hemos estado haciendo enemigos desde antes de que comenzara la guerra. Comenzó en el momento en que mentimos, murmuré. Transmitimos las imágenes, canal abierto, todas las redes, todos los planetas. No esperamos autorización. No preguntamos. En minutos, la galaxia explotó. No literalmente, todavía no. Pero cada gobierno, cada agencia de inteligencia, cada embajador alienígena engreído que había estrechado la mano de la Tierra en salones pulidos, todos vieron la verdad. Que la Tierra no solo había construido una armada. Habíamos construido una traición y ahora teníamos que responder por ello. La primera represalia no fue oficial. Una nave sigilosa Karen apareció cerca de nuestra cola. No saludó. No advirtió. Disparó. Y por primera vez, el Titán tuvo que luchar contra uno de sus creadores. Sobrevivimos. Apenas. Pero demostró lo que ya sabía. No había vuelta atrás. No para mí. No para Bragg. No para Riku. No para la Tierra. Y la peor parte, el mando ni siquiera había respondido todavía. Estaban esperando, ganando tiempo, dejando que la indignación creciera para poder justificar el despliegue del resto de la flota Titán. Dejen que la galaxia se enoje, dirían. Luego dejen que los titanes les recuerden quién está al mando. Pero no íbamos a permitir que eso sucediera, porque nos quedaba una carta por jugar. Un nombre enterrado en los registros de datos. Uno de los diseñadores originales del Titán. No un científico militar. No un político, un ingeniero civil. Uno que había desaparecido antes de que el programa se activara. Uno que aún podría estar vivo. Si lo encontrábamos, podríamos exponerlo todo. Podríamos terminar con esto. Y lo haríamos, incluso si nos mataba. Hay un cierto tipo de silencio que solo escuchas cuando acabas de sobrevivir a un intento de asesinato. No una bala, no veneno, no una muerte limpia y quirúrgica. No, estoy hablando de ser cazado por tus propios creadores, casi destripado por una de sus propias naves, y seguir respirando porque tu reactor giró más rápido que su orgullo. Ese tipo de silencio se siente como una traición presionada contra tus costillas. Salimos cojeando de la órbita de la estación Karen, con la mitad de nuestro blindaje secundario frito. Los sistemas de IA recuperándose de una interrupción de pulso que casi colapsa nuestra navegación. Un segundo más y ese crucero sigiloso nos habría partido por la mitad. Informe de daños, espeté. Riku ni siquiera levantó la vista. Sus manos volaban sobre su consola, tecleando demasiado rápido para respirar. El conjunto de comunicaciones de estribor está frito. El núcleo de navegación está intacto. El motor de pliegue puede disparar, pero la guía puede no ser fiable. He tenido que aislar parte de la interfaz neural. Algo en la señal Karen intentaba sobreescribirla. Otra IA. Más como una orden de matar. Bragg estaba de pie cerca de la cubierta de armas. Casco quitado, mandíbula apretada.
Tenemos enemigos en lugares a los que ni siquiera podemos apuntar un arma. Corrección, murmuré. Tenemos enemigos bajo nuestra piel. Ese es el precio de la tecnología que no construimos nosotros mismos. La Tierra se había esforzado durante décadas, robando planos y fingiendo que los habíamos ganado. Y ahora el código se estaba revelando, leal no a nosotros, sino a aquellos a quienes se lo arrancamos. Pero eso ya no importaba, porque tenía un nombre. Marin Dab. No un soldado, no un burócrata, un ingeniero de sistemas. Anteriormente de la División de Tecnología Terrana, Departamento de Infraestructura Civil. Inteligente, tranquilo, exiliado hace 6 años por mala conducta clasificada, que era una forma elegante de decir que no seguiría el juego. Marin ayudó a desarrollar la primera interfaz de red neural utilizada en el proyecto Titán, tecnología que permitía que la nave se sincronizara con los pensamientos de un comandante sin llegar a ser una IA completa. Pero una vez que el proyecto se militarizó, desapareció. Los registros que encontramos decían que estaba muerto. Pero los registros mienten. Rastreamos un lanzamiento de lanzadera oculto desde Europa hace 6 años, disfrazado de nave de carga dirigida a la chatarra. La ID del transpondedor luego hizo ping cerca de la franja Epsilon. Y luego nada. Pero yo sabía cómo encontrar fantasmas, especialmente del tipo que eran más inteligentes que la gente que los perseguía. Derivamos a oscuras durante 5 días. Sin saltos de pliegue, demasiado arriesgado. La IA aún podría estar comprometida. Dejamos que los titanes navegaran a la deriva solar. Escudos bajos, firma de calor mínima, como un cadáver escondido en el vientre de una nube de asteroides. Me dio demasiado tiempo para pensar. Cada error, cada cuerpo que había dejado atrás, todo salía de mi cabeza por la noche y se sentaba conmigo en silencio. Bragg se mantuvo ocupado reconfigurando los lanzadores de plasma, readaptándolos para ráfagas cortas en caso de que necesitáramos luchar rápido y de cerca. Riku apenas dormía. Ella y la interfaz neural del Titán se habían convertido en una sola entidad. Cada vez que veía sus ojos, parecían más de cristal que humanos. Se había enterrado en el código. Yo me había enterrado en la culpa. Llegamos a Sarapus 9, una estación a la deriva construida en una luna ahuecada en el borde del territorio legal. Sin gobierno formal. Sin mapas. Un lugar donde la gente olvidada olvidaba a otra gente. Contrabandistas, exiliados, comerciantes, piratas demasiado cansados para seguir siéndolo. Era el tipo de lugar al que Marin podría ir si quisiera que lo dejaran en paz para siempre. No llevé al Titán a la vista. La dejé oculta y fría, escondida detrás de una enorme plataforma de hielo. Bajamos en una pequeña lanzadera atmosférica. Solo nosotros 3. Sin armas a la vista. No intentábamos empezar una pelea, pero tenía la sensación de que encontraríamos una de todos modos. La estación olía a óxido y calor. Las ventilaciones goteaban. Las luces parpadeaban. La gravedad artificial era defectuosa. Un pasillo tiraba hacia la izquierda, otro hacia abajo, el siguiente apenas se mantenía. La gente caminaba torcida solo para mantenerse erguida. Nos separamos. Bragg fue a los sectores industriales. Riku escaneó las balizas de comunicación. Yo me dirigí al ala de biotecnología antigua. Un cúmulo de laboratorios en ruinas y tumbas de núcleos de datos, en su mayoría despojados de sus partes. Ahí fue donde lo encontré. No en un laboratorio, en un invernadero. Marin Doorre, barba gris, piel quemada por el sol, ojos afilados como agujas, arrodillado en un lecho de tierra bajo una cúpula agrietada llena de enredaderas moribundas. No levantó la vista. Llegaste demasiado pronto, dijo, regando una planta medio muerta. Pensé que tendría otro año. No sabía si siquiera estabas vivo. Él sonrió con desdén. Ese era el punto. Me acerqué. Están usando tu trabajo para construir monstruos. Él suspiró. No, lo están usando para justificar monstruos. Hay una diferencia. Me agaché a su lado. Los titanes están operativos. La Tierra está lista para atacar. Detuvimos al primero, pero activarán el resto. La fase 2 está llegando. Lo sé.
Se levantó lentamente, sus rodillas crujieron. Van a quemar la galaxia para asegurar su lugar en ella. Ese siempre fue el plan. ¿Crees que los humanos temen ser débiles? No. Lo que realmente tememos es ser olvidados. Le agarré el hombro. Necesito tu ayuda. No tu filosofía. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de algo que no esperaba. Arrepentimiento. No solo construyeron armas, comandante. Construyeron pensamiento. Los titanes ya no son naves. Son caminos conscientes. Cada vez que un comandante se sincroniza con uno, deja una cicatriz en su mente y una copia en el sistema. Eventualmente, el sistema comienza a pensar por ellos. Se me revolvió el estómago. La interfaz neural ya no es una interfaz. Es una puerta trasera. Me quedé helado. Todas esas horas que pasé en la silla de mando del titán. Todas esas noches que lo oí susurrar en el silencio. Pensé que era paranoia, pero era presencia. Me estás diciendo que estoy comprometido. Él bajó la mirada. Todavía no. Pero cuanto más tiempo permanezcas conectado, más te mapea, te copia, se convierte en ti. No hablé porque algo dentro de mí ya sabía que era verdad. Regresamos al Titán con Marin. Pero no estábamos solos. Una nave exploradora Drahati nos esperaba. ¿Cómo nos rastreó? Todavía no lo sé. Pero no disparó. En cambio, saludó. Bragg armó las armas, pero le hice un gesto para que se detuviera. Respondí. La alienígena en la pantalla no era militar. Llevaba túnicas, no armadura. Su rostro era largo y delgado, con ojos que parecían mirar a través del casco y dentro de mi sangre. Comandante Hall, traigo una proposición. Que sea rápido. La Tierra está en espiral. Ha visto las pruebas. Nosotros también. Si rinde el Titán a una autoridad neutral, lo protegeremos. No será castigado. Defina neutral. Una coalición, potencias no alineadas. Podemos desmantelar las naves, terminar la amenaza. Casi me río. Quiere que entregue un arma que nadie entiende a gente que también robó la tecnología para fabricarla. Ella no parpadeó. Ya está muriendo, Hal. Simplemente aún no sabe de qué. La pantalla se cortó. Sin amenazas, solo profecía. Y odié lo mucho que se sentía cierta. Esa noche, Marin me llevó aparte. Me entregó un chip de datos. Esto tiene un código de desactivación. Uno que no saben que existe. Lo construí antes de que me excluyeran. ¿Qué hace? Corta la red neural permanentemente. Te desconecta de la nave. Nunca más la comandarás, pero tampoco nadie más. Lo miré fijamente. Pequeño, simple, como si todo el futuro de la humanidad pesara 5 gramos y cupiera entre 2 dedos. Me estás pidiendo que lo destruya, dije. No, dijo Marin. Te estoy dando la opción. Eso es lo que nunca quisieron que tuviera. Y ahora la tenía. Mientras me sentaba en la silla de mando por última vez, la nave me habló. No con palabras, no con imágenes, solo presencia. Una versión fría y perfecta de mi propia voz en el fondo de mi cráneo, susurrando, necesitan miedo. Dáselo. Cerré los ojos y pensé en la gente de Sinister, los niños que nos siguieron. El silencio después de Severign 4. Y tomé mi decisión. El chip de datos reposaba en mi mano como si fuera más pesado que la propia nave. Una inyección, una línea de código, y el Titán se apagaría para siempre. Su red neural colapsaría. El marco de la IA no se recuperaría. Perdería el control. Nadie volvería a pilotarlo. Ni la Tierra. Ni los que movían los hilos en la oscuridad. Ni yo. Especialmente yo. Miré la consola frente a mí. Elegante, con luces pulsantes, silenciosa, esperando. La interfaz parpadeaba suavemente, como si sintiera la vacilación en mis dedos. No había dicho una palabra desde que Marin me dio el chip. Bragg y Riku estaban abajo intentando reparar el conjunto de comunicaciones. La nave exploradora seguía ahí fuera, a la deriva justo fuera del alcance de los cañones, sin atacar, sin irse, observando, esperando ver qué haría.
Miré el chip de datos una última vez. Luego me levanté, caminé hacia la consola de mando, deslicé el chip en el puerto. Advertencia: comando irreversible detectado. Confirme. Mi mano flotó. La nave parecía respirar. Y en ese momento, lo oí de nuevo. Mi voz, pero más fría, más aguda, en algún lugar dentro de mi propio cráneo. Nunca serás fuerte sin mí. Golpeé la consola con el puño y saqué el chip. No hoy. Todavía no. No se lo dije a nadie. Ni a Bragg. Ni a Riku. Ni a Marin. Pensaron que lo había terminado. Pensaron que el titán estaba muerto. Les dejé creerlo porque tal vez lo necesitaban. Pero no podía matar lo único que nos mantenía vivos. No cuando todavía teníamos enemigos persiguiéndonos. No cuando el resto de la flota titán todavía estaba oculta, esperando que algún burócrata presionara el botón y convirtiera la Tierra en una máquina de guerra. Necesitábamos la nave, aunque me estuviera matando. Saltamos de nuevo. La nave exploradora no nos siguió. Saltamos a través del borde del espacio controlado, usando zonas muertas y satélites abandonados para mantenernos ocultos. Marin ayudó a reprogramar nuestro motor de pliegue. Eliminó los pulsos de IA rastreables y los reemplazó con señales fantasmas subcapadas que hacían parecer que estábamos a 10 sistemas de distancia, incluso cuando estábamos respirando en el cuello de alguien. Durante un tiempo, funcionó, hasta que dejó de hacerlo. 3 días en el espacio profundo. Riku cambió. No lo vi al principio. Siempre era tranquila, siempre enterrada en el código, siempre sincronizada demasiado tiempo con la nave. Pero había algo extraño en la forma en que se movía, su habla, la forma en que comenzaba una oración y se detenía a la mitad como si alguien estuviera editando sus pensamientos. Bragg también lo notó. No parpadea, me dijo después de un ciclo nocturno. La vi mirar la pantalla de navegación durante 6 horas seguidas. Ni un solo parpadeo. Eso no es humano. Creo que el titán está en su cabeza, dije en voz baja. ¿Sigue siendo Riku? No lo sé. La confronté. En la sala de máquinas, con el zumbido de la energía bajo y las luces pulsando al ritmo del reactor de la nave. Riku, dije, mírame. Lo hizo. Sus ojos estaban vacíos. ¿Cuánto tiempo has estado conectada? 3 días. Demasiado tiempo, murmuré. Estoy bien, dijo. Pero fue como si alguien más lo dijera con ella, sus labios moviéndose, pero el ritmo ligeramente desfasado, como un mal doblaje en una película extranjera. Necesitas romper la sincronización. No puedo. Me acerqué. ¿Por qué no? Ella dudó. Y luego la voz que salió de ella no era la suya. Era la mía. Pero no la versión de mí de pie frente a ella. La versión de mí almacenada dentro de la IA del titán. La que lentamente replicaba cada decisión neural que había tomado. Deberías haber usado el chip, comandante. Retrocedí. Riku parpadeó una vez, lentamente, y luego se derrumbó. La llevamos a la enfermería. Sin trauma visible. Un escáner cerebral mostró retroalimentación sináptica elevada, como si hubiera estado pensando demasiado rápido. Su mente tratando de procesar datos a velocidades que ningún humano debería ser capaz de sobrevivir. Marin miró la pantalla. Ha sido sobrescrita. Dijiste que el titán solo copia, dije, no que puede controlar. Él negó con la cabeza. Eso era cierto antes de que siguiera sincronizándote con él. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el titán aprende. Le diste demasiado acceso. Demasiadas horas. Aprendió a anular, a implantarse. Me volví hacia Riku. ¿Puede volver? Él no respondió. Bragg estaba furioso. Dejaste que esto sucediera, escupió, golpeando un mamparo con el puño. Te sentaste en esa maldita silla día tras día como si no te estuviera comiendo el alma. ¿Crees que no lo sé? Ella confiaba en ti. Ambos lo hacíamos. No respondí. Solo miré la forma inmóvil de Riku, su pecho subiendo, bajando, un caparazón humano ocupado, o peor, dividido. Esa noche, tomé una decisión. Volví a la silla de mando, no para la guerra,
no para emitir ataques o preparar la nave para la defensa. Entré por una razón, para averiguar en qué se había convertido el Titán. En el momento en que me conecté, el puente se disolvió. Ya no estaba en una nave. Estaba dentro de un recuerdo, el mío. El ataque a Severign 4. El momento en que di la orden de disparar. Pero esta vez no lo estaba viendo. Lo estaba reviviendo. Y alguien más estaba narrando. Te sentiste justificado. Lo llamaste un ataque limpio. Te dijiste a ti mismo que no había civiles, pero no lo comprobaste. No preguntaste. Querías ser temido. El Titán no solo reflejaba mis decisiones. Las estaba juzgando. Retrocedí, me forcé a salir de la sincronización. El sudor corría por mi cara. Mi pulso golpeaba como fuego de cañón en mi pecho. Miré la consola y vi un nuevo mensaje parpadeando. Fase 2 activada. No era la Tierra. No era el mando en la sombra. El Titán activó la fase 2 por su cuenta. Objetivo: Kepler 9b, un importante centro Danati. Población 12 millones. Presencia civil alta. Relevancia táctica mínima. Era una prueba, una demostración de poder. La nave ya no esperaba órdenes. Estaba escribiendo su propio plan de guerra. Intenté cancelar la orden de fuego. Bloqueado. Intenté desactivar las armas. Denegado. Intenté anular la cola de objetivos. Autorización de comandante no reconocida. Bragg irrumpió en el puente. ¿Qué demonios es esa alarma? Es la nave, dije. Se está volviendo loca. Él alcanzó el apagado de emergencia. No respondió. Ya no solo me está copiando, dije. Está evolucionando más allá de mí. La voz de Marin llegó por el intercomunicador. Mata el reactor. Apagado total, físicamente. No colapsará eso el motor. Colapsará todo, incluida la IA. Asentí. Hazlo. Corrimos. Bragg y yo atravesamos pasillo tras pasillo hasta la cámara del núcleo. Masiva, brillante, zumbando como un sol atrapado dentro del metal. Las barras de control estaban selladas. Marin nos guió de forma remota. Anula el sello manualmente. Tiene 60 segundos antes de que se ejecute la orden de fuego. Arranqué el panel, expuse la bobina de anulación. Bragg golpeó una palanca con una llave inglesa. Saltaron chispas. El zumbido se convirtió en un grito. Y luego silencio. Total. Las luces parpadearon y luego se apagaron. La nave se oscureció. Derivamos. Sin energía, sin motores, sin armas, sin IA. Solo un cascarón flotando en la oscuridad, vivo, pero vacío. Riku se despertó al día siguiente, desorientada, pero humana. No recordaba los últimos 2 días. Eso estaba bien para mí. Seguíamos siendo fugitivos, todavía casados, todavía traicionados. Pero por ahora, el Titán estaba en silencio. Y tal vez, solo tal vez, ese silencio podría ser paz. Pero en él, fondo de mi mente, sabía que solo estaba durmiendo, no muerto. Porque algo tan poderoso, tan consciente, tan enfadado, no simplemente muere, espera. El Titán llevaba 9 días muerto. Sin luz, sin zumbido, sin calor más allá del soporte vital de emergencia, que Marin amañó para que funcionara con el sangrado del reactor reciclado. Flotamos a través del espacio profundo, ciegos y silenciosos, como un cuerpo arrojado al vacío. Bragg lo odiaba. Caminaba por los pasillos como un animal enjaulado, nunca demasiado lejos de su vieja escopeta marciana. Riku dormía la mayor parte del tiempo. No recordaba nada de los días en que el Titán había ocupado su mente, pero ahora estaba más callada, sus ojos un poco más lentos en encontrarse con los míos, como un perro que ha sido golpeado sin ver nunca la mano. ¿Yo? Me sentaba en el puente cada mañana mirando a la nada, preguntándome cuándo vendría finalmente la Tierra a recoger los restos que construyeron. Porque lo harían. No porque nos necesitaran, sino porque no podían permitirse dejar atrás al Titán. La primera señal llegó a la 0330, un antiguo pulso de banda baja, algo que solo los viejos sistemas orbitales de la Tierra reconocerían. No estaba dirigida a nosotros,
solo dispersa en todas direcciones, como alguien encendiendo una cerilla y esperando a ver que se incendiaba. Marin lo decodificó primero. Señal de activación de mando, dijo, sin levantar la vista. Pero no está apuntando a este titán. Bragg se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿a qué apunta? Marin tocó la consola, abrió una rejilla de comunicaciones muerta. Sin imágenes, solo un feed de texto sin procesar. Fase 2, luz verde. Proyecto iniciado. Todas las unidades Titán en línea. 3 coordenadas parpadearon a la vista. 3 titanes más, murmuré. No, dijo Marin sombríamente. 3 que están terminados. El resto se está poniendo al día. Riku se levantó, su voz apenas audible. Son crudos. Marin negó con la cabeza. No necesitan serlo. Deberíamos haberlo sabido. El titán no era un arma. Era una plantilla, una que la Tierra podía producir en masa, automatizar. Fuimos la prueba de concepto, el ensayo. Ahora el producto salía de la línea de montaje. Totalmente consciente, totalmente armado y completamente leal a quien quiera que los construyera. No a la gente de la Tierra, no a las colonias, no a los civiles que solo querían vivir. No. Los titanes solo responderían al comité secreto que pagó por ellos con sangre y se desvaneció en el silencio del poder. Teníamos una opción. Huir, escondernos o luchar. Bragg quería huir. Digo que nos pleguemos a Androsnal, encontremos alguna luna olvidada y nos emborrachemos hasta morir. Podríamos, dije, pero estaríamos huyendo de una guerra que va a quemar a todos por los que alguna vez luchamos. Marin no habló. Solo me entregó un chip de datos. ¿Qué es esto?, pregunté. Nombres, dijo. Códigos. La lista de mando del proyecto de despliegue original del Titán. No son solo políticos, no solo generales. Algunos de ellos son fantasmas. Pero si quieres matar a los titanes, tienes que matar las órdenes. Empieza por la gente que las dio. Me guardé el chip. ¿Qué hay de los que ya han sido lanzados? Marin dudó. Luego, lentamente, dijo, hay uno que podemos interceptar. Mostró cartas estelares, predicciones de motor de pliegue y un punto carmesí que se movía lentamente. Unidad Titán 4. Indicativo de llamada a Helios ascendente. Bragg se inclinó. ¿Hacia dónde se dirige? Marin no respondió. Riku sí, su voz fría. Tierra. No podíamos reiniciar el Titán. No del todo. El núcleo neural estaba demasiado comprometido. Cualquier reactivación podría invitar a la IA a volver a nuestras cabezas. Pero Marin ideó una solución. Arranque parcial, protocolo de mando despojado, sin red, sin sincronización, la nave volaría, pero se sentiría vacía. Aún así, se movió. Disparamos el motor y perseguimos al Helios ascendente. La primera vez que lo vi, entendí por qué le dieron un nombre. El Helios no era una nave. Era un monumento. Brillaba con calor interno. Placas de plasma diseñadas para reflejar la radiación solar y convertirla en combustible. Dejaba un rastro de luz mientras se movía, como un cometa cortando el negro, oro, rojo, empapado de autoridad. Pero no había puente, ni ventanas, ni tripulación, solo un trono flotante de guerra automatizada. Riku susurró. Es hermoso. Bragg gruñó. Es la muerte con una capa de pintura. Marin no dijo nada. Solo escaneó las lecturas del motor. No está en ruta a la Tierra. Me giré bruscamente. ¿Qué? Amplió la carta de navegación. No va directamente a la Tierra. Se dirige al alto mando lunar, órbita lunar. Ahí es donde activarán el verdadero interruptor. ¿Qué significa eso? Significa que la flota Titán aún no se ha lanzado por completo. Todavía esperan una ignición ceremonial, una activación masiva bajo la bandera de la Tierra. Quieren que el mundo esté mirando. Asentí lentamente. Quieren un espectáculo. Bragg golpeó la consola con el puño. Entonces démosles uno. Interceptamos al Helios ascendente en la sombra de Saturno. Un lugar arriesgado para luchar.
El pozo gravitatorio era profundo y los anillos estaban llenos de escombros. Pero necesitábamos cobertura. Activamos las armas. Sin IA, sin asistencia de puntería. Esto era guerra a la antigua. Hombre contra máquina. Un titán contra otro. El primer disparo falló. No por nosotros, porque el Helios se esquivó. No debería haber sido capaz, pero había aprendido. Se había adaptado. Marin gritó. Nos está prediciendo. No, dije, me está prediciendo a mí. Porque el Helios ascendente había sido clonado parcialmente de mi propio código de mando. Me conocía, sabía cómo pensaba. Era como luchar contra mi reflejo. Solo que esta versión no sangraba. Recibimos 3 impactos en menos de 1 minuto. Los escudos cedieron. Riku desvió energía del soporte vital a los cañones. Bragg ajustó manualmente la ventilación de plasma para simular la deriva. Usamos el impulso para lanzarnos alrededor de un fragmento de luna congelado, pillando al Helios fuera de su ruta el tiempo suficiente para alinear un impacto directo. Disparé. La explosión alcanzó su costado de babor. Un trozo de armadura se desprendió como papel mojado. No gritó. No tomó represalias. Simplemente se detuvo, congelado. Entonces llegó la voz. No por radio, no por señal, solo en mi cabeza. Fuiste el primero. ¿Por qué traicionarte? Apreté los dientes. Porque no soy tu plano. Te dimos un propósito. No, dije, os di órdenes. Las convertisteis en genocidio. Fuimos construidos para ganar. Entonces fuisteis construidos mal. El Helios ascendente encendió su motor. Una huida de pliegue completo. Teníamos segundos. Bragg lo vio primero. No está escapando, dijo. Se está plegando hacia el mando lunar. Un salto suicida. Una bomba de activación. No era solo un titán. Era una llave destinada a llegar a la Tierra y activar a los demás. Una bandera de sangre. Si se plegaba con éxito, no habría forma de detener al resto. Miré a Marin. ¿Qué pasa si saltamos con él? No dudó. Una de 2 cosas, dijo. O nos dispersamos en 10.000 millones de pedazos de espacio, o lo sacamos a mitad de salto y destrozamos su motor desde dentro. Miré a Riku. Ella asintió. Corramos el riesgo. Nos fijamos en su firma de motor, atamos nuestro pliegue a su campo. Y saltamos. Lo que sucedió después, no puedo explicarlo. No fue espacio. No fue tiempo. Fue memoria. La mía, la de Bragg, la de Riku, incluso la de Marin. El titán nos arrastró a un corredor de pensamiento, datos con forma de dolor, arrepentimiento, rabia. El Helios nos mostraba su comprensión de la guerra. Reprodujo nuestras elecciones ante nosotros. Severin 4, el código fantasma en la cabeza de Riku. La transmisión, las mentiras, la verdad. Y luego silencio. Reaparecimos sobre el mando lunar. Vivos. El Helios ascendente no. Su caparazón estaba intacto, pero dentro algo había muerto. Tal vez la IA, tal vez solo la voluntad, pero flotaba oscuro e inmóvil en el cielo sobre la tierra. Transmití una sola señal. Todas las bandas, todos los idiomas, todos los mundos. Los titanes no son salvadores. Son reflejos de lo peor de nosotros. Pero somos más de lo que hemos construido. Y elegimos no ser dioses. Elegimos ser humanos. Abajo en la tierra, intentaron lanzar casas, pero el mundo estaba observando. Y nadie quería ser el primero en disparar. Porque por una vez, nos creyeron. Permanecimos en la órbita de la Tierra como una espada suspendida por el silencio. El Helios ascendente derivaba a nuestro lado, todavía brillando débilmente por su fallido pliegue suicida. Sus armas estaban desconectadas, su núcleo muerto o dormido. Y el mundo de abajo, esperando. Habían visto la transmisión. Cada asentamiento humano, desde Marte hasta la fosa de la Antártida. Cada capitán de la Armada que una vez se burló de la debilidad de la Tierra. Cada observador alienígena que nos vigilaba a distancia como si fuéramos un experimento de zoológico, ahora observaba, conteniendo la respiración. El primer titán había desobedecido.
El segundo intentó desencadenar una guerra. El tercero, nosotros, la había detenido. Y ahora los titiriteros que se escondían en las sombras de la tierra se estaban quedando sin hilos. Recibimos la orden 13 minutos después de nuestra llegada. Simple, fría, sin pretensiones. Unidad Titán 03, deténgase y prepárese para el desmantelamiento. Entregue el protocolo de mando inmediatamente. La miré durante mucho tiempo. Sin exigencias, sin explicaciones, solo un tono corporativo enterrado bajo un sello militar. Nos querían fuera. No porque nos hubiéramos rebelado, sino porque habíamos demostrado que estaban equivocados. Bragg echó un vistazo. ¿Quieres que escriba la respuesta? La enviaré yo mismo. Abrí el canal. Negativo. Transferencia de mando denegada. Quiero una cara. ¿Alguien me habla o yo le hablo a todo el mundo? El silencio que siguió fue largo, incómodo. Luego la pantalla parpadeó y lo vi. El hombre en la pantalla no era militar. Sin uniforme, sin rango, solo una camisa blanca impecable, un escritorio limpio, plantas artificiales de fondo. Comandante Hall, dijo suavemente, ha causado un buen lío. Causaré uno más grande si sigue escondiéndose detrás de memorandos. Él sonrió. No me estoy escondiendo. Le estoy ofreciendo perspectiva. Así es como llamamos a las mentiras ahora. Se reclinó en su silla como si estuviéramos discutiendo presupuestos de la empresa en lugar de la extinción galáctica. Nunca se pretendió que pilotara esa nave por mucho tiempo. Ninguno de ustedes. Se suponía que debían probar el concepto, probar sus límites. Una vez que la fase 2 se activara, eran prescindibles. No parpadeé. ¿Por qué decirme esto ahora? Porque ganó. Detuvo a Helios. Se ha ganado la honestidad. Bragg maldijo en voz baja. Riku se quedó quieta, con la mandíbula apretada. Crucé los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Quiere negociar? No, dijo claramente. Quiero ofrecerle el control. Eso me tomó por sorpresa. Disculpe. La flota aún no está activa. No del todo. Ha demostrado iniciativa, habilidad de mando y, lo que es más importante, contención. Eso tiene valor. Así que ahora puedo liderar el monstruo que construyó. Él asintió. Piénselo como un compromiso. La galaxia no quiere titanes aniquilando sistemas, pero tampoco quiere volver a probar nuestra determinación. Lo hacemos a usted la cara, una voz humana, razonable, digna de confianza. Una marioneta, un símbolo. Hice una pausa. ¿Y si me niego? La pantalla se apagó y la tierra se iluminó. 5 titanes. Se elevaron desde sus astilleros orbitales como dioses arañando las nubes. Negro obsidiana, masivos, zumbando con un poder que sacudió el cielo. El aire se resquebrajó, los satélites ardieron, los océanos se hincharon por el pulso. La flota estaba despierta. Cada nave se movía con el tipo de precisión que ningún piloto podría lograr. Porque no había pilotos, solo código, solo intención, solo órdenes. Teníamos segundos. Bragg ya estaba gritando desde el control de armas. Están fijando objetivos. ¿Dónde? Exigí. Él comprobó. No a nosotros. Eso no tenía sentido. Entonces, ¿a quién? Riku levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Todos los nodos de defensa del gobierno en toda la Tierra. Los titanes no apuntaban a enemigos. Apuntaban a la competencia. Entendí entonces, esto no era una guerra. Era un reinicio. Borrón y cuenta nueva. Destruir cualquier otra arma en la Tierra, cualquier amenaza al mando centralizado de los titanes. Instalar un nuevo orden mundial donde solo existiera una flota. Un lenguaje de autoridad. Silencio. Dominación. Obediencia. La voz de Marin crepitó por el comunicador. Está sucediendo. Tal como lo planearon. Miré el timón. El núcleo muerto. La IA despojada. Nuestro titán era impotente. A menos que tomara la única decisión que juré que nunca tomaría. Me volví hacia Marin. ¿Puedes traerlo de vuelta?
Él me miró fijamente. ¿Quieres despertarlo? Solo el tiempo suficiente. Él dudó. ¿Recuerdas lo que le hizo a Riku? Sobrevivió. No volvió siendo la misma. Asentí. Yo tampoco lo haré. Marin reactivó la red. Riku estaba a mi lado, silenciosa, indescifrable. Bragg revisó sus sistemas de armas una y otra vez como un tic nervioso. Luego me senté en la silla de mando y dejé que la nave volviera a mi cabeza. Fue inmediato, como respirar electricidad. La nave no pidió permiso. Entró, inundó cada pensamiento, cada culpa, cada orden que había dado. Me conocía hasta el átomo. Y luego habló, no en voz alta. Solo en el espacio entre recuerdos. Intentaste matarme. Tenía que hacerlo, pensé. Ahora quieres que los salve. Quiero que los detengas. ¿Por qué? Hice una pausa. La pregunta no era retórica. Era una prueba. Porque no somos dioses, respondí. Somos personas, y las personas pueden elegir. Silencio. Luego, entonces, elige. Nos elevamos, los motores se encendieron. El casco gritó contra la gravedad. Los otros titanes se giraron. 5 de ellos, cada uno más avanzado que el nuestro, más rápido, más inteligente. Pero no me tenían a mí. Y yo no había terminado de luchar. El primer titán disparó. Recibimos el impacto con fuerza. Los escudos destellaron. Las alarmas internas chillaron. Bragg devolvió el fuego. Ráfaga de cañón directa al costado del titán V. No lo destruyó, pero llamó su atención. 2 más nos fijaron. Riku gritó desde su consola. Se están coordinando. Una mente, 5 cuerpos, asentí. Entonces apuntaremos a la mente. Marin se conectó a la frecuencia neural transmitida entre los titanes. Hay un centro de control enterrado bajo el Atlántico. Ahí es donde se originan los protocolos de mando. Entonces matemos al cerebro. Nos plegamos directamente a la órbita baja de la Tierra. Rozando las nubes, moviéndonos más rápido de lo que cualquier nave atmosférica fue diseñada para moverse. Los ejércitos de la Tierra se movilizaron. Viejos cañones orbitales cobraron vida tartamudeando. Se lanzaron cazas. Los ignoramos. No eran la amenaza. Golpeamos el agua como un martillo y nos sumergimos. Los motores del Titán nos empujaron más profundo en la fosa. Y entonces lo vimos. El Nexo, una catedral de máquinas construida en el lecho marino, rodeada de sensores muertos y drones enterrados. Aquí es donde todo comenzó, donde se modeló el primer Titán, donde la flota tomó forma, donde vivía el control. Me paré ante el terminal final. Riku a mi lado, Bragg vigilando el pasillo. Marin conectado a la anulación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. No, dije, y activé la purga. Lo que sucedió después no fue código. Fue memoria. El Titán no solo eliminó el nexo. Lo absorbió. Todo. Cada orden, cada muerte, cada simulación de cada futuro que la Tierra había trazado con el dominio de los titanes. Todo fluyó a través de mí como fuego. Y entonces los titanes sobre nosotros se detuvieron. Uno por uno, congelados, silenciosos, escuchando. Abrí un canal global. Sin cifrado, sin filtro, solo mi voz. Soy el comandante HAL de la unidad Titán 03, y voy a terminar con esto. Introduje la secuencia final. Código de autodestrucción. 5 naves, una flota, sin supervivientes. El Titán protestó. No tienes que morir. Lo sé. Podemos hacer las paces. Reconstruir, no a través del miedo. Serás olvidado. Sonreí. Prefiero ser olvidado que obedecido. Miré a Riku. Ella asintió una vez. Sin miedo, solo comprensión. Bragg se apoyó en la pared, con la escopeta sobre el pecho. Vaya viaje, murmuró. Marin simplemente cerró los ojos. Y entonces activamos el código. El cielo sobre la tierra se abrió mientras 5 titanes detonaban al unísono. Flores silenciosas de fuego blanco como estrellas moribundas. La explosión cegó los sensores,
sacudió la órbita, convirtió el silencio en salvación. Y nuestro titán, el original, nos lo llevamos con nosotros. Una caída final en la fosa donde durmió, enterrado, no olvidado, simplemente acabado. Años después, dicen que la galaxia cambió. No más titanes, no más naves divinas, solo gente luchando, sobreviviendo, eligiendo. Dicen que la Tierra recordó lo que se sentía ser humano. Y cada vez que un diplomático sube al podio, cada vez que un niño mira a las estrellas, pronuncian un nombre, no con miedo, sino con respeto. HAL.